Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de religión. El día de hoy vamos a tocar el tema de la diferencia entre iglesia y templo. ¿Ya? Ahí tienes un pequeño link donde hay una pequeña canción que te invita a esta clase de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la imagen? Lo que vemos es la casa de Dios, el templo, parroquia, ¿no? Lo que vemos ahí es el templo, que es la casa de Dios, lugar donde nos reunimos nosotros los cristianos para escuchar su palabra. Aquí oramos, cantamos y compartimos como hermanos en la casa del Señor, ¿no? Es lo que es la casa de Dios donde recurrimos siempre a las misas, ¿cierto? Que ahora por estos tiempos lo realizamos virtualmente, ¿no? Pero ese es el concepto de templo, ¿no? Es la casa de Dios donde se reúnen los cristianos para escuchar la palabra del Señor. Ahora, ¿qué observamos? ¿No? La flecha está señalando a las personas que están entrando al templo, ¿no? Y ellos se les dice iglesia, que es el conjunto de todos los bautizados o cristianos que asisten al templo para escuchar la misa o la palabra de Dios. Es decir, nosotros somos iglesia. Y aquí te dejo un video para que puedas observar de acuerdo a este punto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre templo e iglesia? Templo es la casa de Dios, el lugar de la reunión de todos los bautizados cristianos que creen y siguen su ejemplo. Y la iglesia es el conjunto de todos los bautizados, es decir, nosotros las personas que se reúnen a escuchar la palabra de Dios. Entonces, templo es el lugar y la iglesia somos nosotros, los que asisten a la casa de Dios, los que asisten al templo. Vamos a leer esa fichita que nos habla acerca del significado de la palabra iglesia. ¿No? Tiene su origen en tiempos de los primeros cristianos, ¿no? Al principio los cristianos no tenían lugares propios para poder reunirse, ¿no? Al comienzo lo hacían en las sinagogas judías hasta que se vieron obligados a buscar otro lugar, ¿no? Más tarde los cristianos se reunieron en las casas, ¿no? Por ejemplo, en las casas y luego, como dice ahí, en la casa de Aquiles, ¿no? Ese tipo de reunión es precisamente la que en griego se llama eclesia, ¿no? Palabra que quiere decir convocación, asamblea, reunión, ¿no? Entonces ahí tienes una pequeña ficha de información acerca del significado de la palabra iglesia. Luego tienes una ficha para poder completar ahí. Dice elige y completa. Los cristianos se reúnen en el iglesia o templo. Templo, ¿no? Para comer o rezar. Rezar y celebrar la Eucaristía, ¿no? Entonces vamos a colocar en el número 2 verdadero o falso, ¿no? La iglesia es la casa de Dios. Falso, ¿no? Dios solo está en la iglesia. Solo está en la iglesia. Falso. Los niños no pueden entrar a la iglesia, en la iglesia. Las catedrales y las ermitas son iglesias. La iglesia es el templo de los cristianos. La iglesia es el lugar donde vivió Jesús. La iglesia es la familia de los cristianos. Entonces eso vamos a poner verdadero o falso. Luego vamos a ordenar las letras y escribirlas, ¿no? ¿Qué dirán esas letras? Iglesia, ¿no? Casa de Dios. No, la iglesia somos nosotros y el templo es la casa de Dios. A ver, vamos a marcar ahí la respuesta correcta, ¿no? ¿Cómo es la casa de Dios por dentro? Ahí estamos observando, ¿no? Y la tercera opción sería la más correcta, ¿no? Entonces vamos a terminar con eso la clase de religión por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.